Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, después de haberte alabado con estos cantos. Señor, pues oro que ese sea nuestro deseo, honrarte a ti con nuestra vida, con nuestra obediencia, Señor, y predicando tu palabra donde quiera que vayamos. En esta hora te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Padre Celestial. Gracias en esta mañana porque nos permites este domingo volver a congregarnos de esta manera virtual, cada uno en su casa, Señor, en medio de este tiempo que estaba dentro de tus planes, tú que conoces todas las cosas, y hoy tu iglesia se está congregando pues en gran parte del mundo de manera virtual a través de las redes sociales. Y hoy lo hacemos así, Padre Celestial, y vamos a ir a tu palabra en esta mañana, por lo que te pido en el nombre de Jesús, como siempre sea tu Santo Espíritu dándome la gracia, Señor, para poder compartir con verdad tu palabra, para poder presentarla, Padre Celestial, limpia, Señor, tal como es tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, el que nos dé entendimiento, Señor. Tú nos hablas personalmente. Tu palabra nos alienta, nos consuela, nos exhorta, nos instruye. Yo pido que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, el que nos guíe en esta mañana, pues al entendimiento de tu palabra, y que cada uno tengamos como propósito único atender y obedecer tu palabra como tú nos la enseñas, Padre. Oramos pues y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen día, mis hermanos. Tuvimos ahí un problema con el audio de la bienvenida y el devocional de la familia Cervantes Peña. Pues el domingo próximo lo vamos a poner, vamos a ver qué pasó ahí, porque había puro video, pero no había audio. Entonces, pues ya habrá oportunidad de ver qué pasó y ponerlo el próximo domingo. Por lo pronto, hoy cumplimos 15 semanas, casi toda la cuarentena, 15 semanas con este Salmo 91, esta serie sobre el Salmo 91, que es un salmo lleno de promesas, de cuidado, de protección para los que han hecho de Jehová, del Altísimo, su habitación, para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Era mi intención que termináramos hoy, pero no vamos a terminar hoy. Espero ahora sí terminar el próximo domingo ya este Salmo 91. Pero estas verdades que hemos estudiado, mis hermanos, en el Salmo 91 son verdades que, si las vivimos por fe, porque es la palabra de Dios, pues nos ayudarán a enfrentar circunstancias difíciles, problemas, peligros, persecución y cualquier situación que atente contra nuestra vida. Cuando alguien conoce y es partícipe de las promesas de este salmo, puede vivir en completa paz. Y vaya que necesitamos fundamentar nuestra fe en lo que aquí Dios nos dice. Vienen días, vienen semanas, vienen meses muy complicados para la iglesia de Jesucristo. Vienen días, semanas y meses muy complicados para los verdaderos creyentes. Son tiempos complicados en los cuales Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido fortalecernos, pero para la iglesia cristiana viene tiempo de persecución. Yo quiero, si terminamos el próximo domingo, esta enseñanza sobre el Salmo 91, pues darles un panorama muy general, pero que nos va a servir mucho del Apocalipsis,
y de cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Que sepamos que ya está profetizado, que sepamos que Dios está al control. He oído por ahí que comentan, y hay incluso predicadores que en todo lo que está pasando ven una conspiración demoníaca. La realidad es que el mundo entero está bajo el maligno, pero el cristiano ya no es de este mundo. El reino al que pertenecemos es el de Cristo y nos guiamos por su palabra y estamos en esta tierra de paso. Así es que tranquilos, en paz, Dios está al control. En medio de las cosas que ya están sucediendo y de las que van a suceder, confiemos, Dios está al control. No andemos creyendo en teorías conspiracionistas y que si viene la vacuna yo no me la pongo, y que si traes el cubrebocas es la marca de la bestia, porque sin el cubrebocas no compras ni vendes, y ahí están algunos guiándose por teorías conspiracionistas. Pero vamos a ver que la Biblia ya nos advierte, que la Biblia nos dice qué hacer como su iglesia. Ya lo estaremos viendo pues en este panorama que haremos de Apocalipsis. Por lo pronto vamos a darle lectura y vamos a avanzarle a este Salmo 91. Recordemos lo que ya hemos visto. Salmo 91, versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid hollarás, al cachorro hollarás al cachorro de león y al dragón. Y hace 15 días comenzamos ya la parte final donde Dios decide que se escriba los últimos 3 versículos en primera persona. Dios personalmente te dice y me dice a los que, como dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis hermanos, si tú has puesto tu amor en Dios, si tú has conocido su nombre, ve qué grandiosas promesas de Dios. ¿Hay algo más que necesites saber esta mañana para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para vivir confiado, no importando las cosas que están por suceder, para vivir en completa paz? Si sabes que tu vida está en manos de Dios, si sabes que el Todopoderoso, El Shaddai, promete protegerte, como dice el versículo 14, lo libraré, lo pondré en alto. Versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Hay algo más que necesites saber para vivir en completa paz? Yo creo que no.
Hay promesas maravillosas de liberación, de exaltación, dice aquí la palabra de Dios, de que oraremos, le invocaremos y Él nos responderá, de que estará con nosotros, de que nos librará, nos glorificará, de que nos dará larga vida en la tierra y nos mostrará su salvación. Y vamos a recordar, o más bien Salmo 91:14, ya vimos las dos primeras promesas de esta última parte para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Ahí dice Salmo 91:14, yo también lo libraré, y la otra promesa es, le pondré en alto. Lo primero que dice Dios, lo libraré, y ya lo estudiamos, solo les recuerdo que librar viene del hebreo paltiel, que significa que Dios nos libra, nos pone a salvo, nos rescata. Y en primera instancia este versículo habla de situaciones donde materialmente estamos en peligro, situaciones físicas de dificultad, de peligro, de aflicción, de estar bajo, digamos, la amenaza de alguna persona que nos quiere dañar. Dios promete ponernos a salvo, rescatarnos, pero aún sabemos que finalmente nos librará incluso de este cuerpo de pecado, nos dará un cuerpo glorificado, nos iremos con Él a la eternidad el día que Cristo venga por su iglesia. Y vimos también ahí en el Salmo 91:14 la expresión donde Dios nos dice, lo pondré en alto. Y veíamos que esta palabra sagab tiene dos sentidos: proteger, defender, poner en un lugar seguro, pero también significa exaltar, enaltecer, engrandecer, levantar, reconocer, recompensar. Entonces Dios protege y exalta a sus hijos, al verdadero creyente, y el verdadero creyente es el que ha puesto su amor en Dios, el que ha conocido su nombre. Hasta allí vimos hace 8 días. Vamos a seguir versículo 15. Este ya no lo vimos hace 8 días. Y el versículo 15 en adelante dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos al versículo 15 con la tercer promesa de parte de Dios para ti y para mí, si hemos nacido de nuevo, si hemos puesto nuestro amor en Él. Quiero ser enfático, porque estas promesas no son para todo el mundo, son para el que ha puesto su amor en Dios, y ya lo explicamos, son para el que ha conocido su nombre, y ya lo explicamos también qué significa. Y aquí promete Dios, me invocará y yo le responderé. No sé si dimensionan lo grande de esta promesa. Personalmente Dios, el creador de todo lo que existe, el todopoderoso, el que con su palabra creó cielos, tierra, a la voz de su palabra las cosas eran creadas. El Dios de la Biblia te dice y me dice, cuando me invoques yo te voy a responder. Yo pregunto, sabiendo esta verdad, ¿hay algo que te preocupe esta mañana? Si Dios te dice, cuando me invoques yo te voy a responder. Miren, hoy mucha gente, y a lo largo de la historia, pero lo vemos hoy por las noticias, cuando hay una comunidad de personas, un grupo de personas que tienen un problema, pues quieren ser escuchados por el presidente, quieren que los atienda el gobernador, quieren que los atienda el presidente municipal, el diputado, el senador, y hacen lo imposible para que los atiendan, bloquean calles, queman patrullas, y les dicen, ¿y por qué hacen esto? Es que queremos que el gobierno nos atienda, queremos que el presidente escuche, y bloquean calles y cosas, una barbaridad inmedia, y ni así muchas veces los atiende personalmente el presidente o el gobernador. En cambio, aquí vemos a un ser infinitamente superior, que es el Dios de la Biblia,
el yo soy, el Shaddai que ya hemos estudiado, el Altísimo, el creador de todo lo que existe, que te dice y me dice esta mañana: cuando me invoques, no necesitas hacer paros, ni bloquear calles, ni no necesitas nada de eso. Me invocarás y yo te voy a responder. Qué maravillosa promesa de Dios. Mi mente, se los digo con toda sinceridad, mi mente humana no alcanza a comprender cómo un Dios tan grande, tan poderoso, el Rey de Reyes, el creador de todo lo que existe, se fije en nosotros, se preocupe por nosotros y tenga la capacidad de atender, de responder a todo aquel que le invoca. Eso me recuerda a David en el Salmo 8:3, que hacía la siguiente reflexión. Dice la palabra de Dios: cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Se puso a ver los cielos, maravillosos, excelsos, que parecen no tener fin. Dice: veo la luna y las estrellas que tú formaste. Y dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Déjenme, se los pongo en la versión Dios habla hoy. Dice así: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, y vean el versículo 4, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Qué somos? Somos el objeto de su amor, lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿qué somos? Miren, David lo vuelve a decir en el Salmo 144:3 así: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? La Nueva Traducción Viviente dice así: oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos. ¿Qué somos, mis hermanos, para que más aún nos diga el Señor: me invocarás y yo te responderé? ¿Qué somos para que nos libre, nos ponga en alto todo lo que hemos estudiado? ¿Quiénes somos ante la inmensidad de un Dios tan poderoso? La realidad es que somos pecadores, que hemos sido redimidos por su gracia, que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, al morir por nuestros pecados, hoy tenemos acceso al Padre Celestial. Hoy el Padre Celestial te dice a ti y me dice a mí, si somos verdaderos cristianos, si hemos nacido de nuevo, te dice: me invocarás y yo te responderé. Y la realidad lo estudiábamos, primera de Juan 4:19, que le amamos porque Él nos amó primero. Y ahora podemos amarle, y ahora hemos conocido su nombre, y ahora Dios nos dice, Salmo 91:5, me invocará y yo le responderé. Eso, si tuviera yo fusibles en mi cabeza, ya se hubieran fundido. Dios nos dice: cuando me invoques te voy a responder. Miren, vamos a ver algo de hebreo. La palabra invocar es la palabra hebrea kará, como cara, pero con acento en la A, kará, y significa un llamado pidiendo auxilio. Significa pedir, gritar pidiendo ayuda, pedir algo de manera vehemente, desesperada o insistente. Entonces, aquí la palabra invocar es en un contexto de auxilio, de que venimos a Dios pidiendo su ayuda, de que venimos a Dios pidiéndole que intervenga en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestro problema. Y la palabra responder que se utiliza aquí es una palabra hebrea que habla, es aná, y significa que Dios presta atención, que Dios responde, que Dios atiende sin que le hagamos bloqueo de calles y manifestaciones. Dios
atiende, Dios contesta, Dios escucha, Dios oye, significa Aná, Dios da respuesta. Debemos tener esta verdad muy clara en nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando invocamos a Dios, cuando pedimos ayuda, cuando clamamos a Dios, Dios siempre, siempre, siempre responde. Eso es lo que nos dice, si tú eres uno que ha puesto su amor en Dios, si tú has conocido su nombre, Dios siempre responde. La versión Dios habla hoy dice así: cuando me llame, versión Dios habla hoy, cuando me llame, dice aquí, le contestaré. ¿No te da paz esto? ¿Estás pasando alguna circunstancia esta mañana? ¿Alguna dificultad, alguna angustia? Dios te dice, cuando me llames, te contesto. Dios siempre responde al que ha puesto su amor en Dios, al que ha conocido su nombre. Él lo está diciendo: cuando me llames, te voy a contestar. Ahora, en cuanto a esta promesa, me invocará y yo le responderé, debemos saber algunas cosas fundamentales que hay que tener presentes. Y lo primero que debemos saber, número uno, es que Dios solo responde a la oración de sus hijos. Dios solo responde a la oración de los justos. Ya lo hemos estudiado, Proverbios 15:29, que dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios lejos de los impíos, ahorita explico qué significa lejos, pero Él oye, dice aquí, la oración de los justos. ¿Quién es un impío y quién es justo a la luz de la Biblia? Ya lo hemos estudiado. Un impío es aquel que Jesucristo no es su Señor y Salvador. Así de claro. Una persona puede tener una religión, puede hacer muy buenas obras, puede ser muy asiduo a su iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, si no es cristiano, si no ha sido justificado por la fe, no es un justo delante de Dios, por lo tanto Dios no lo oye. ¿Quién es un justo a la luz de la Biblia? Un impío que al poner su fe en Cristo es declarado justo delante de Dios. Conocemos muy bien Romanos 5:1. La Biblia dice: justificados pues por la fe. La palabra justificados significa que Dios nos declara justos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La versión Dios habla hoy es muy clara cuando dice: puesto que Dios ya nos ha hecho, ¿qué dice ahí? Justos. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, no a nuestras buenas obras, no a que hemos hecho muy buenas obras, sino gracias a la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O como dice también la Nueva Traducción Viviente: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, justo a la luz de la Biblia es toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, que genuinamente, verdaderamente puso su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. E impío el resto de las personas. En este mundo no hay más que dos grupos de personas: justos e impíos. Y la Biblia dice en Proverbios 15:29 que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, ¿es claro esto, mis hermanos? Es importante tenerlo claro, saber que solo Dios atiende la oración, el clamor, el que clama, y Él le responde solamente a los justos, porque de los impíos Él está lejos. Esta es una verdad bíblica incuestionable. Jesucristo mismo lo dijo de esta manera y conocemos ese versículo en Juan 9:31.
Y sabemos, aquí saber es tener la certeza, tener verdadera certeza que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La versión Dios habla hoy dice así, Juan 9:31, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. La Nueva Traducción Viviente, para que nos quede bien claro. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Como decimos aquí en México, más claro ni el agua. Dios oye la oración de sus hijos, de los que lo adoran, de los que hacen su voluntad. Si no es un justo delante de Dios, si no ha nacido de nuevo, la Biblia dice que Dios no los oye. El asunto es que muchas veces nosotros nos creemos más amorosos que Dios, más justos que Dios, y de repente te encuentras con una persona que ha rechazado el evangelio, que no es cristiano, que no ha sido justificado por la fe y tiene un problema. Entonces uno muy humanista, ¿verdad? Con un buen corazón le dice, pídele a Dios por tu necesidad. Suena muy bien que yo le diga a un impío, a una persona inconversa, a alguien que no ha nacido de nuevo, que le pida a Dios por su necesidad, pero la Biblia dice que Dios no lo oye. Entonces le estoy engañando. Aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, ¿verdad? A lo mejor tienes un familiar que tiene una serie de problemas. Y tú con un buen corazón le dices, pídele a Dios que te ayude. No lo va a oír Dios. Estas son pensamientos humanistas. Una vez una persona me dijo, pues sí, ahí dice que Dios no oye a los pecadores, sí dice que Dios está lejos de los impíos, pero yo creo que Dios sí oye a los impíos. ¿A quién le creemos? Ahí está Juan 9:31 en la versión Traducción Viviente dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran su voluntad. Entonces, por más buena intención que tenga en decirle a un inconverso que le pida a Dios, la Biblia dice que Dios no lo oye. Y dice ahí Proverbios 15:29 que Jehová está lejos de los impíos. ¿Saben qué significa la palabra lejos? Es la palabra hebrea rajok en el hebreo y significa totalmente distante, separado, muy lejano, totalmente apartado. Y si Dios está apartado, totalmente distante, totalmente lejano, no oye la oración del impío, porque Dios es un Dios santo y no puede ni tiene comunión con los impíos, solamente aquel que ha venido a través de Jesucristo y ha sido justificado. Entonces, si tú tienes a una persona incrédula, a un inconverso en una necesidad, en lugar de decirle pídele a Dios por tu necesidad, muéstrale cuál es su mayor necesidad y su mayor problema. Y su mayor problema de esa persona es el mismo que teníamos nosotros, se llama pecado. Y mientras viva en el pecado, mientras no se arrepienta y cree en Jesucristo, seguirá en esa condición de impío y Dios no le va a escuchar. Necesita nacer de nuevo. Y entonces Salmo 91:14 pondrá su amor en Dios, conocerá el nombre de Dios. Y entonces Salmo 91:15 invocará a Dios y Dios le responderá. Salmo 91:15. Dios le va a responder. Entonces, ¿cuál es el mayor problema del impío? No es su salud, no es su problema económico, no es su problema familiar. Su mayor problema se llama pecado. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Marcos 1:15. Arrepentirse y creer en el evangelio. Muéstrale que su problema, Romanos 6:23, su problema se llama pecado y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es su problema. Su problema se llama pecado. Su problema se llama pecado y lo tiene condenado. Entonces, el impío lo que necesita primeramente es arrepentirse de sus pecados, venir por fe a Jesucristo, y entonces sí conocerá a Dios, amará a Dios, y entonces sí será partícipe de la promesa del Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Eso es lo que dice la promesa. ¿No está subrayado? Ok. Dice la palabra de Dios: me invocará y yo le responderé. Esta promesa entonces es para el nacido de nuevo. Esta promesa pues es para una persona que ha puesto su amor en Dios, es para el que ha conocido su nombre. Me invocará y yo le responderé. Entonces, si la persona con la que estás atendiendo un problema, tiene una dificultad, no ha nacido de nuevo, no le digas que ora a Dios por su necesidad, confróntalo con su pecado, llámalo a la fe en Jesucristo, preséntale el evangelio, y en el momento que nazca de nuevo, en ese momento comenzará a tener una comunión con Dios. Entonces él invocará a Dios y Dios le responderá. Como dice pues Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces esa es la primera verdad que debemos tener presente en este me invocará y yo le responderé. Este llamado es para los justos, para el que ha nacido de nuevo, para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Pero debemos tener presentes la siguiente verdad. Número 2. Como creyentes, como justos, a los que dice aquí Proverbios 15:29, que Dios oye su oración, debemos tener presente que cuando como creyente, como nacido de nuevo, peco, Dios tampoco me oye, no va a atender mi oración. ¿O ustedes creen que puedo vivir en un pecado del cual no lo he confesado, no me he apartado, y puedo venir como si nada? Dios, ayúdame en esta necesidad, Dios te pido, y ahí tengo mi pecado que no lo he confesado, que no me he apartado? A la luz de la palabra de Dios, Dios no oye la oración de sus hijos cuando tienen un pecado del cual no se han apartado. En tanto yo no me arrepienta de mi pecado y me aparte ya como creyente, Dios no atenderá mi oración. Esa verdad la hemos estudiado allá en 1 de Pedro 3:7, cuando, por ejemplo, tengamos presente la siguiente verdad. El pecado es desobedecer a Dios, su palabra, un mandamiento. Cuando Dios me manda algo y yo lo desobedezco, estoy en pecado. El pecado es infracción de la ley, dice la Biblia. Entonces, si aquí, por ejemplo, hay un marido cristiano, ¿verdad? Tiene su esposa y Dios le dice: mira, vive con ella sabiamente, dale honor a tu esposa como a vaso más frágil y como acogedera de la gracia de la vida. ¿Qué pasa si yo como marido no lo hago? Ahí lo dice: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo no atiendo lo que Dios me manda, en este caso como marido o cualquier otro mandato, mis oraciones tienen estorbo. La versión Dios habla hoy dice así: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, ¿cómo pongo estorbo a mis oraciones? Al no obedecer la palabra de Dios. Les decía, 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Y si yo vengo a cualquier texto de la Biblia
donde Dios me dice, a lo mejor a una esposa, sujétate a tu marido como al Señor, a los hijos, mira hijo, sujétate a tus padres porque esto es justo delante de Dios, o mira, hijos míos, sométanse a sus autoridades, y cuando yo no lo hago, estoy infringiendo la ley, estoy en pecado. Y sucede lo que dice 1 Pedro 3:7, mis oraciones tienen estorbo. La palabra estorbo es la palabra griega ecopto, que significa cortar, cercenar, significa frustrar. Esta palabra ecopto se utilizaba cuando, por ejemplo, una autoridad quería prohibir el acceso a un área, ponía un obstáculo en el camino, ponía un estorbo para que no pasaran al otro lado. Bueno, cuando tú y yo estamos en pecado, hay un estorbo que impide que nuestras oraciones pasen a la presencia de Dios para que le invoquemos y Él nos responda. Entonces quizás muchas veces como creyentes nos pasa, es que Dios no me escucha, es que ya clamé, pues no, que dice Dios, clama a mí y yo responderé. Pregunta, ¿no será que tus oraciones tienen estorbo? ¿No será que tus oraciones están cortadas, frustradas porque tienes pecado sin confesar, pecado del cual no te has apartado? Recuerden Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, ahí está la clave, ese es el arrepentimiento. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es ahí cuando restablezco mi comunión con Dios, es ahí cuando se quita el estorbo, el ecopto, se quita el estorbo y mi comunión con Dios se restablece. Y entonces puedo volver a invocar y Él me va a responder. Entonces, ¿cómo restablezco mi comunión con Dios? Lo sabemos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, miren cómo decía David, oraba David en el Salmo 66:18. Escuchen. Dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, escuchen, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué dice David? David era un justo delante de Dios, había sido justificado por su fe, y dice que si en su corazón, como un justo que ya era delante de Dios, hubiera mirado el pecado, el Señor no lo habría escuchado. Si tú y yo estamos mirando el pecado, hay iniquidad en nuestra vida, hay pecado en nuestra vida, el Señor no nos escucha. Pero en este caso, versículo siguiente, ¿qué pasó con la oración de David? Versículo 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Vean la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara, y dice así David, escuchen, si en mi corazón, dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. ¿Ya vieron? Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, quiere decir que había un pecado en su vida, y David sabe que si no lo hubiera confesado, Dios no lo hubiera escuchado. Si tú tienes hoy un pecado en tu vida que no has confesado, Dios no te escucha. ¿Ya entiendes por qué Dios no te escucha? Hay pecado en tu vida, medita en tu corazón, examina tu corazón. Habrá mentira, engaño, odio, rencor, palabras deshonestas, ofensas. Si hay pecado que no has confesado y no te has apartado, Dios no te escucha. En este caso, ¿qué pasó con David? Versículo 19, pero Dios escuchó. Versículo 19, pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Entonces, meditemos en nuestro corazón. Muchas veces creemos, es que Dios no me responde, es que he estado orando y siento que no me oye. Examina tu corazón, si hay pecado en tu vida, si hay iniquidad, porque mientras no confieses ese pecado, la palabra de Dios enseña
que Dios, aunque seas un justo ya declarado por la fe en Jesucristo, si hay pecado no confesado, Dios no te escucha. ¿Qué tienes que hacer? Proverbios 28:13. Confiesa tu pecado, y esto es importantísimo, y apártate de él. Esto es claro, porque si hay muchos cristianos que dicen, no, pues ya le confesé mi pecado, pero sigues en él. Pues ya le dije que sí vamos a mi esposa, que sí la trato como a vaso más frágil, pero no lo haces. Entonces, por más que confieses tu pecado, mientras no te apartes de él, no alcanzas misericordia y Dios no va a escuchar tus oraciones. Entonces, que quede claro esta verdad. Dios no escucha las oraciones de los impíos. Dios escucha solo al justo, pero si el justo, el nacido de nuevo, tiene un pecado sin confesar, esa oración tiene un estorbo. Cuando yo confieso mi pecado, se restablece mi comunión con Dios, y entonces sí, Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Qué maravillosa verdad, mis hermanos. Lo estudiábamos en 1 Pedro 3:12, cuando veíamos ahí que dice, los ojos del Señor, su atención, su cuidado, dice, están sobre los justos. Y dice ahí, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero eso sí dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O como dice la Nueva Traducción Viviente, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Entonces, como creyente, tengo la promesa que puedo invocarle y Él me responde. Pero si hay pecado en mi vida, es importante confesarlo y apartarme de él. Aquí el apóstol Pedro nos está llamando a vidas consagradas a Dios. Si sus ojos están sobre nosotros, si sus oídos atentos, pero si hay pecado en nuestra vida, se rompe nuestra comunión con Dios. Entonces regreso a Salmo 91:15. ¿Quedan claras estas dos verdades de me invocará y yo le responderé? Primero, esto es únicamente para los justos, los que han sido justificados por la fe, para el nacido de nuevo. De otra manera, Dios no oye las oraciones del pecador, del impío. Y número dos, segunda verdad, si como nacido de nuevo, si ya he sido justificado, estoy en un pecado que no he confesado, que no me he apartado, mi oración es estorbada. Y tercer verdad sobre esta promesa, porque aquí Dios dice, me invocará y yo le responderé. O como dice la versión Dios habla hoy, cuando me llame le contestaré. ¿Significa esto que Dios va a hacer exactamente lo que le pida en el momento que se lo pida, a la hora que se lo pida? Por supuesto que no. Debemos tener la claridad que efectivamente Dios, siempre que le invoquemos, responderá, siempre. Solo que a veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espérate. ¿Es claro? A veces Dios te dice sí, porque venimos y su oración está en concordancia a su voluntad. A veces Dios te dice no, o a veces te dice espérate, y hay que ser pacientes, ¿no? Como decía David en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Dios trabaja con tu paciencia y mi paciencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová, pero ¿qué pasó finalmente? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O como dice la Nueva Traducción Viviente, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Entonces siempre, siempre, siempre Dios responde a los que le invocan. A veces te dirá que sí, a veces te dirá que no, a veces te dirá que te esperes. Ahora, ¿cuál es una oración garantizada, por decirlo de alguna manera, que Dios va a atender tal como se la pedimos? Quiero dejar en claro esto porque por ejemplo, dice Juan 14:13 lo siguiente: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado.
Entonces, por enseñanzas incorrectas, no bien interpretadas o fuera del contexto bíblico, pues hay predicadores que les presentan este versículo a sus oyentes. Hermanos, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, dice Cristo. Y a algunos hasta les brillan los ojitos. Todo lo que pida, sí, hermano, todo lo que pidas, ¿no? Ya luego le dice, pero pacta con Dios, y ahí le sacan la lana y lo que tú quieras. Pero les empieza a decir todo lo que pidas y les brillan los ojos. Ese auto, y Señor, y pues yo lo creo, y dice tu palabra, y tú no mientes, y tú no eres hombre para que mientas. Y aquí dice, y hasta le reclaman, aquí dice todo lo que pida. Y hay a quien hasta le reclama a Dios con la palabra, ¿no? Ahí está Dios, todo lo que pida. Y entonces luego les dice el predicador, mira, ¿qué necesidad tienes? No, pues un vestido. No, pues alimentos. No, pues un trabajo. Pues mira, todo lo que pidas Él te lo va a dar. Y entonces pídele a Dios. Recuerda que tu Padre es rico, que es el dueño del oro y de la plata. Si necesitas un auto, no le pidas un bochito, pídele un auto nuevo de paquete grandote, de esos carísimos, porque tu Padre es el dueño del oro y la plata. Y en fin, sabemos todas las desviaciones perversas, materialistas, que han tenido este tipo de predicadores apóstatas. Pero nosotros sabemos que efectivamente Juan 14:13 dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Pero también sabemos que la Biblia hay que estudiarla en su contexto, y que el mismo apóstol Juan que escribe esto, escribe 1 Juan 5:14, y ahí está la oración que Dios va a escuchar. Está garantizada que la escucha, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí hay un agregado importante. Si Dios te da todo lo que le pidas, pero aquí te da una acotación, conforme a su voluntad, Él nos oye o nos responde o hace lo que le pedimos. ¿Qué necesitamos? Pedir conforme a su voluntad. El asunto es que, como dice Santiago 4:3, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros antojos, en nuestros deleites. Eso dice Santiago 4:3. Y entonces Dios no es un Dios que cumple caprichos. Dios es sabio, soberano. Le podemos pedir lo que querramos, pero Él sabe si es lo que necesitas. Él sabe si eso no te va a ayudar en nada. Él sabe si tienes que esperar y ser paciente. Dios es sabio, soberano, y sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Cómo voy yo a conocer entonces? Porque dice que pidamos conforme a su voluntad. Pues si recuerdan el Salmo 91, hemos hablado del que habita al abrigo del Altísimo, es decir, una persona que vive pegada, adherida, el que ha hecho de Jehová su habitación, el que ha puesto su amor en Él, el que ha conocido su nombre. Entre más vivimos pegados a Dios, a su palabra, más conocemos de su voluntad. Cada vez más nuestra vida, siendo transformada, irá clamando y pidiendo conforme a su voluntad. A lo mejor un recién convertido, pues con la idea que tenía antes de su vida, ve que Dios es un Dios poderoso y empieza a pedir como si fuera Dios, el Dios que concede los deseos que le pidamos, nada más porque sí. Pero conforme maduramos, vamos pidiendo más y más conforme a su voluntad. Pero aún así, muchas veces sucede que hasta el cristiano más maduro muchas veces no sabemos cómo pedir. Dice Romanos 8:26, ahí es donde interviene el Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Al estar todavía en esta carne, en esta limitación humana, a veces se nos va la onda y no sabemos qué pedir. Dice aquí, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero escuchen, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vean el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Déjenme se los leo
en la versión Dios habla hoy. Es un poco más claro, hace una cierta paráfrasis aquí. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Qué maravillosa la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Dice, ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí no habla del don de lenguas ni nada de eso, que muchos ahí sacan sus conclusiones. Dice aquí que ruega a Dios con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas, podríamos decirlo. Versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, que sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, escuchen, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Entonces muchas veces venimos a orar a Dios y no sabemos qué pedir. Reconozcámoslo. Tienes un problema, una necesidad, un familiar, y uno clama, Señor, que se resuelva, pero no sabemos qué pedir, y el Espíritu intercede y ruega, dice aquí, conforme a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo para hacer esto un poco más gráfico. En una ocasión teníamos una hermana en Cristo que le dio cáncer terminal. Fuimos a verla, orábamos, y nuestra oración inmediatamente, ¿cuál era? Señor, sánala, Señor, haz un milagro. Y sí orábamos, Señor, haz tu voluntad, pero sánala. El deseo de nuestro corazón, nuestra oración natural, humana, era: sánala, Señor, si así lo quieres. Pero fíjense, ella misma, en su comunión con Dios, hubo un momento en que nos expresó: ya no pidan por mi sanidad. Yo ya sé que el Señor me está preparando para ir por Él. Pidan por fortaleza, paz, pidan por mi familia que se queda. Pero se dan cuenta, nosotros creíamos que lo más sensato era: sánala, pero ella misma, Dios le revela que ya es el momento y estaba lista para irse a la presencia de Dios. Entonces, por eso, hasta para pedir hay que, o para orar a Dios hay que pedir sabiduría, porque muchas veces no sabemos qué pedir. Y ahí es cuando el Espíritu Santo intercede, porque Él ruega, como dice ahí, ruega conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dicho lo anterior, Salmo 91:14, para los que hemos puesto nuestro amor en Dios, para los que hemos conocido su nombre, dice el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Qué maravillosa promesa. Le invocaremos, llamaremos pidiendo auxilio, y Dios promete respondernos Él. Amén. Ahora, no solo eso, Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Y viene otra promesa, la promesa número 4 de estos últimos versículos: con Él estaré yo en la angustia. Fíjense, ya vimos que invocar es clamar, especialmente en momentos de necesidad, de aflicción, de peligro. Y se corrobora cuando dice Dios: contigo estaré, o con Él, con el que ha puesto su amor en Él, el que ha conocido su nombre, con Él estaré yo en la angustia. Dios te dice: a ver, Lupita, Pedro, Juan, yo estoy contigo, yo voy a estar en la angustia. Saber esto, mis hermanos, entender esto, entender que por la gracia de Dios he sido declarado justo y soy beneficiario de esta promesa. Saber que Dios me dice, el Todopoderoso, el Altísimo: yo estaré contigo en la angustia. Mis hermanos, ¿a qué tenerle miedo si Él está con nosotros en la angustia? Ahora, quiero dejar en claro, porque la expresión con Él estaré yo en la angustia es muy especial, porque definitivamente Dios siempre está con nosotros, siempre, en las buenas, en las malas, en la angustia, en la alegría, siempre. Cristo prometió en Mateo 28:20, dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Todos los días. Estés o no en angustia, ya va a estar. Entonces el Salmo 91:15 parecería obvia la promesa. Pues si Él va a estar conmigo siempre, pues eso incluye la angustia. Pero esta expresión, con Él estaré yo en la angustia, es una expresión de que más que nunca en tiempo de angustia y aflicción, Dios está ahí consolándonos, fortaleciéndonos, curando las heridas, espiritualmente abrazándonos, estando al lado de nosotros cuando estamos angustiados. O sea, la expresión no es solo que Él está, porque siempre está con nosotros, sino su presencia dándonos consuelo, fortaleza, compadeciéndose, curando nuestras heridas. Ahí está Él cuando estamos angustiados. ¿Qué significa la palabra angustia aquí? Es la palabra hebrea sará y significa aprieto, problema, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, tribulación. Cuando pase yo alguna de esas cosas, tengo la promesa de que Dios, que siempre está conmigo, especialmente en esos momentos, estará cuidando de mí, estará consolándome, fortaleciéndome. La angustia, dice el diccionario, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Cuando tú y yo, como sus hijos, que hemos puesto su amor en Él, que hemos conocido su nombre, estamos en angustia, Dios dice: yo estoy contigo. Más que nunca en otro momento, el creyente ve manifiesta la presencia de Dios en la angustia. ¿Cuántas veces hemos pasado angustias y sabemos que Él está ahí y sentimos su consuelo, y viene la angustia y viene la intranquilidad y oramos y Dios nos dice: yo estoy contigo, no temas? Y entonces esa angustia Dios nos libra de esa angustia. David decía en el Salmo 31:7, fíjense: me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¿Por qué? Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Esa expresión es que Dios está contigo en la angustia, sabe cómo estás cuando te angustias y Él te conoce muy bien. En la angustia puede desaparecer hasta la persona más querida, como leíamos hace 8 o 15 días, el Salmo 27:10 creo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No sé si es el Salmo 27:10, pero por ahí anda. El asunto es que cuando como creyentes pasamos aflicción, porque las vamos a pasar, no estamos exentos de aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo en Juan 16:33. Sabemos que es más, por ser creyentes, por ser cristianos, por vivir y predicar la palabra de Dios, pasaremos angustias que de otra manera no pasaremos. Cuando se nos rechaza por causa del evangelio, cuando familia nos ve como bichos raros por tener convicciones firmes y no participar en alguna cuestión que sabemos que no agrada a Dios, y la familia te rechaza, y hay momentos en que vienes afligido, y en ese momento Dios te dice: contigo estaré en la angustia. Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo. Entonces, como estudiábamos en Primera de Pedro, dice Primera de Pedro 3:13: ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguimos el bien? Si tú y yo somos hombres y mujeres de bien, es decir, que vivimos conforme a la voluntad de Dios, ¿quién nos querrá hacer daño? Pues sí sucede, versículo 14: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, por vivir y hacer la voluntad de Dios, vivir y hacer lo que la palabra de Dios dice, bienaventurados sois. ¿Y cómo no vamos a ser bienaventurados si Dios te dice: contigo estaré en la angustia? Por tanto dice: no se amedrenten ni por temor de ellos, ni se conturben. Dios promete, Salmo 91:15, estar con nosotros en la angustia. ¿Se acuerdan el Salmo 23:4?
Lo sabemos de memoria. El asunto es que cuando vengan esos momentos de dificultad, de aflicción, recurramos al que tenemos que recurrir. Dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O como dice la Nueva Traducción Viviente: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Y ahí dice por qué el salmista: porque tú estás a mi lado, porque Él prometió estar con nosotros en la angustia. Dice la palabra de Dios: con Él estaré yo en la angustia. ¿Saben? Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Y la palabra compadecerse significa que se duele con nosotros, que cuando estamos en un dolor, Él siente ese dolor y nos consuela. Y miren cómo lo dice Hebreos 4:15. Está hablando de Jesucristo, que es Dios. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perdón. Dice que Cristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse. Él se compadece. La palabra compadecerse, sumpatseo del griego, significa sentir simpatía, conmiserar, tener un sentimiento igual al otro, tener un sentimiento compañero, conmiseración mutua. Se los voy a decir en un lenguaje coloquial: compadecerse es ponerse en los zapatos del otro. Cuando Dios nos ve sufrir en aflicción, en angustia, Él se compadece. Jesucristo se compadece. Y por eso nos pide, versículo 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice aquí, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, pues porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Eso es Dios, Jesucristo, compadeciéndose de nosotros. Eso es Dios cumpliendo su promesa del Salmo 91:15. Con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia, dice la palabra de Dios. El salmista dice, el Salmo 37:39: pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y el Salmo 107:28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dos promesas, mis hermanos. Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Estás pasando esta mañana algo que te angustia, que te tiene intranquilo? Invoca a Dios, clama a Dios. Si tú eres uno que has puesto tu amor en Él, si has conocido su nombre, clama a Él. Él lo promete: clama a mí, yo te responderé. Él dice: voy a estar contigo en la angustia. Jamás digas: Dios, ¿dónde estás? ¿Que no sabes lo que pasó? Dios lo sabe, y más que nunca en tu angustia Él está contigo, compadeciéndose. Qué maravillosas promesas, mis hermanos. Y hay más. Versículo 15: con Él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
pero eso lo vamos a ver en 8 días. Y ahí sí terminamos nuestra serie sobre el Salmo 91. Por hoy te invito a que ahí en tu casa cierres tus ojos y oremos a Dios. Esta mañana medita y meditemos ante maravillosa promesa de que le invocaremos y nos responderá. La primera pregunta que yo te hago: ¿eres tú uno de los que Dios escucha? Lo vimos esta mañana. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Si esta mañana te has dado cuenta que eres un impío porque has vivido apartado de Dios, hoy eso puede solucionarse. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y reconciliarte con Dios. Hoy puedes ser justificado por la fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Oro que el Espíritu Santo te convenza de pecado, y es tu decisión si te arrepientes y crees en Él. Pero hoy es día de salvación. Ahora, si tú eres un creyente que has sentido los últimos días que Dios no te oye, ¿no será que estás en pecado, que no has confesado? Porque acuérdate que necesitamos confesar nuestro pecado y apartarnos. ¿No será que tu comunión con Dios está rota, que tus oraciones están siendo estorbadas? Reconcíliate con Dios, confiesa tu pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque sólo así podemos gozar plenamente de esta promesa: me invocará y yo le responderé. El Dios de la Biblia, el Todopoderoso, tiene sus oídos atentos a tus oraciones y a mis oraciones. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero la otra promesa es que si tú estás en angustia, en aflicción, en dificultad, Dios promete estar contigo. Y esto significa no solo que está contigo siempre, porque esa es su promesa, que estaría con nosotros siempre, sino que especialmente en el momento de angustia, tú nunca estarás solo ni sola. Dios está contigo. Dios está contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Dale gracias a Dios por su misericordia, por estas promesas de su cuidado y protección. Y hoy puedes vivir en completa paz, con la total seguridad de que pase lo que pase, tu vida y mi vida están bajo su cuidado, y que Él no permitirá nada que esté fuera de su voluntad y que no tenga un propósito para tu vida y para mi vida. Te invito a que ahí en tu lugar, en tu casa, te pongas de pie y le des gracias. Ponte de pie y darle gracias a Dios por su cuidado, por su misericordia. Cómo es tan grande nuestro Dios, que nos dice: cuando me invoques, ahí estoy para contestarte. Cuando estés en angustia, ahí estoy para estar contigo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a nuestro Dios maravilloso por su amor, por su misericordia. Pero si hoy estás en pecado como creyente, pídele perdón, para que tu comunión sea restablecida, para que goces plenamente de sus promesas. Pídele perdón si hay pecados sin confesar en tu vida. Confiesa tu pecado y apártate. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Estamos casi llegando al final de este Salmo 91 y sé que las verdades de este Salmo nos ayudarán a enfrentar lo que se viene para los próximos días, semanas y meses. Más que nunca necesitamos estar plantados por fe en las verdades de tu palabra. No estamos exentos de aflicciones, de tribulaciones, de angustias, pero qué maravilloso saber que podemos clamar y tú nos respondes. Qué maravilloso saber que tú estarás con nosotros en la angustia. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y cuidado. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén.